Amigos, y un tema muy interesante. El próximo 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras y Huérfanas, así como lo escucha. Vamos a conocer todo sobre este tema con el doctor Jorge Ortiz, gerente médico de Sanofi, que está con nosotros. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Miralba. Para mí es un grato placer estar aquí con ustedes, nuevamente compartiendo información con respecto a este maravilloso tema de las enfermedades raras. Vamos primero a definir a qué se le denomina enfermedades raras y huérfanas. Bueno, el hecho del nombre de enfermedades raras radica principalmente en la cantidad de pacientes que presentan este tipo de problema dentro de la población general. Se define una enfermedad rara, aquella enfermedad que se produce 1 por cada 2,000 habitantes, ¿sí? O 5 por cada 10,000, que es más o menos lo mismo. Y no existe realmente una definición estandarizada a nivel mundial de lo que es una enfermedad rara. Y esta definición que nosotros es la que usamos con mayor frecuencia es una definición muy europea, pero los Estados Unidos tienen una definición diferente. ¿Cuál sería esa definición? Siempre basado en números, las enfermedades que se presentan por lo menos 250,000 personas por debajo de la población total de Estados Unidos. Ok. ¿Por qué se les llama también huérfanas? Es una palabra como muy desoladora. Exactamente, es una pregunta muy particular, especial e importante, porque lamentablemente como son enfermedades raras, tienen muy poco interés de todas partes, del gremio médico, de la sociedad, de las instituciones prestadoras de salud, de quienes fabrican medicamentos para este tipo de enfermedades. Por lo tanto, han sido enfermedades catalogadas como huérfanas porque se van quedando realmente sin alguien que abogue por ellas. Sin embargo, eso está cambiando y ahora hay enfermedades de baja prevalencia, enfermedades raras, ya con tratamientos. ¿Y cuáles son los desafíos que presentan no solamente los pacientes con estas enfermedades, sino las familias de estos pacientes? Bueno, comenzando con las familias, el problema básicamente de las enfermedades raras es que son enfermedades genéticas, son enfermedades que se heredan. Y donde vamos a encontrar una persona afectada, muy probablemente vamos a encontrar 2, 3, 4, 5. Esto se convierte en una enfermedad de familia, no en una enfermedad de un solo paciente. La otra situación importante de esto es que son enfermedades que tienen un impacto importante dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitan de cuidadores también. Entonces, si yo tengo la enfermedad, muy probablemente voy a necesitar a alguien más de mi familia que me cuide a mí por este tipo de enfermedad que yo tengo. Y eso es un trabajo a tiempo completo. Y muchas veces nosotros nos enfocamos como médicos, como sociedad, en el paciente, pero nos olvidamos del cuidador. Parte fundamental realmente del éxito que puedan haber para un tratamiento adecuado de cualquier enfermedad. Yo creo que cada vez menos, ¿no? Porque hemos tomado atento a este tema de la pandemia conciencia de la importancia de nuestros doctores, enfermeros, de todos nuestros cuidadores, ¿no? Bueno, de hecho sí, pero digamos, hemos dado pasos pero cortitos hacia adelante. ¿Sí? Por lo menos sabemos ahora de la presencia de estas personas y de la importancia que juegan en el cuidado de todos los demás, pero cómo podemos llegar a impactar directamente a ellos es a veces un problema más difícil de tratar. ¿Qué debería hacer una familia que es diagnosticada con una enfermedad rara o huérfana? O sea, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más ayudan a un ser humano es poder conversar con otras personas sobre su propia situación. Se da ahí una dinámica de entendimiento, de apoyo y de intercambio mutuo de información que pudiera ser muy valiosa. Mira, eso es una parte muy importante. Por ejemplo, cuando yo tenía mi clínica, yo soy pediatra y soy genetista. Cuando yo tenía mi clínica de genética, yo les decía a los pacientes, o a los papás de los pacientes, yo les puedo ayudar desde el punto de vista médico, científico, pero desde el punto de vista del diario vivir, yo no lo puedo hacer porque yo no tengo un paciente o alguien, un familiar con Gaucher o con Fabry o con cualquiera de las enfermedades raras que puedan haber. Entonces, lo que vamos a hacer es que a todos los pacientes que tienen determinada enfermedad, los vamos a citar el mismo día para que ustedes se conozcan. Wow.
y que ustedes puedan, dentro de ustedes mismos, poder compartirse ideas, compartirse cómo solucionaron algún tipo de problema que pudieron haber tenido, y eso los llena a los pacientes. El simple hecho de saber que hay otra persona con un problema como estos, los llena ya de una paz interior que es muy necesaria para ellos, y una tranquilidad, y los motiva realmente a poder compartir y a poder seguir buscando más personas con estas mismas características. ¿Hay algún listado de enfermedades raras más conocidas o no? A ver, existen 7,000 diferentes tipos de enfermedades raras. Eso es mucho, ¿sí? Así es que ese no es un trabajo de un solo médico. Y como les decía yo a algunos colegas, si yo logro dentro de mi vida profesional conocer el 10% de esas enfermedades de una manera buena, pues obviamente estoy cubriendo muchas enfermedades, pero el cardiólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo, el oftalmólogo, cualquiera sea la especialidad que podamos nosotros ver, tiene la posibilidad de tener un paciente con una enfermedad rara. Dentro de mi experiencia en los últimos años he tenido mucho el contacto con pacientes que tienen problemas que se conocen como enfermedades de depósito lisosomal. Son enfermedades raras, estamos hablando de 1 por cada 100,000 habitantes, incluso hasta más. Y sin embargo tenemos pacientes diagnosticados dentro de la región, y República Dominicana es uno de los países con más pacientes identificados dentro de la región del Caribe, y que les ha estado dando tratamiento a estos pacientes, porque esa es la ventaja de la identificación para este grupo pequeño de pacientes que por lo menos tienen un tratamiento que ofrecerles los médicos. Wow. Bueno, ¿dónde son más comunes esas enfermedades raras? ¿En qué regiones del mundo? ¿Qué características suelen tener más enfermedades raras? Me refiero, por ejemplo, a los latinos, los europeos, los asiáticos. Sí, y eso es algo muy, muy, muy importante, porque sí existen ciertas etnias en donde probablemente podamos nosotros encontrar mayor cantidad de pacientes con determinada enfermedad. Esto se puede deber a muchos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, el factor fundador. Puede ser que yo sea la primera persona de mi familia que tenga un gen dañado, mutado, para una enfermedad en particular, y a partir de mí se va a heredar la enfermedad. La otra situación es que, lamentablemente, los que estamos aquí reunidos el día de hoy, todos tenemos información genética dañada dentro de nuestros cuerpos. Todos. ¿Por qué todos? Porque no producimos la enfermedad, porque nosotros hemos sido creados por la información genética de papá y la información genética de mamá. Cuando la de papá está mala, la de mamá actúa. Y cuando la de mamá está mala, la de papá actúa. Y esa es una manera de cómo la naturaleza nos ha proveído de cierto tipo de situación para poder evitar este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué sucede si yo me caso con una prima, con una tía, con un familiar cercano? Los mismos genes que yo puedo tener dañados, que a mí no me producen enfermedad y que a mi pareja tampoco le producen enfermedad, los podemos heredar a nuestros hijos y ellos pueden tener la enfermedad. Por eso es que nosotros como médicos de genética siempre preguntamos, bueno, mira, ¿cuál es su apellido? Por ejemplo, Ortiz. Pero es Ortiz. Sus papás eran familiares, por ejemplo. No, eran familias completamente diferentes. Pero hay quienes sí pueden tener los mismos apellidos similares, porque son familia cercana. Y eso es un riesgo muy, muy importante para poder tener algunos tipos de enfermedades que se conocen como enfermedades recesivas. Y muchas de estas enfermedades metabólicas raras se heredan de esta manera. Muy bien. Bueno, entonces el día 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras y Huérfanas. ¿De dónde nace esta conmemoración y cuál es la finalidad? Bueno, el objetivo primordial es visualizar a los pacientes y a las enfermedades raras como una situación en donde es importante que todos, absolutamente todos, digo médicos, el Estado, los hospitales, la sociedad, tomemos consideración de ellos, porque tan humano soy yo como cualquiera de nosotros, como una persona con una enfermedad rara. Tiene sus necesidades y si los tratamientos están disponibles, pues obviamente la oportunidad de tratarlos es sumamente importante. Y es el 28 porque realmente consideraron en principio el 29 de febrero por ser un día
relativamente raro dentro del año, y los años que no se pueden conmemorar el 29 de febrero, pues se conmemora el 28 de febrero. Excelente. ¿Qué podemos hacer las personas de la población que, gracias a Dios, no tenemos cerca de nosotros algún familiar con enfermedades raras para apoyar a los que sí les pasa? Bueno, la verdad es que la educación que ahora estamos tratando nosotros de llevar también no es solo a los médicos, obviamente pues se enfoca mucho en el médico por ser esa persona que va a atender al paciente, pero se está llevando también a la población en general a través de estos programas, a través de la comunicación social generalizada. Mantener este tipo de contactos con la sociedad es sumamente importante. El día de hoy hablamos de muchas generalidades. Puede ser que el día de mañana hablemos de una enfermedad en particular para poder orientar de mejor manera qué poder hacer. Y porque una situación muy particular, Miralba, nosotros nunca vamos a estar completamente seguros de que no tenemos un familiar con una enfermedad rara, que ese dolor persistente que tiene de cabeza, esa migraña persistente que tenga en su cabeza un familiar, un tío, un pariente, pueda ser parte de una enfermedad rara. Y ese es el problema de las enfermedades raras. La sintomatología es muy inespecífica. Y entonces damos un alivio para el problema gastrointestinal, tratamos ese infarto en su corazón, pero eso puede ser asociado a una enfermedad rara que no la hemos diagnosticado y que sea una enfermedad genética de base. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de Jorge Ortiz, el doctor Jorge Ortiz, gerente médico de Sanofi. Hemos hablado con él sobre las enfermedades raras y huérfanas. Esto porque el próximo 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras y Huérfanas. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por toda la información valiosa que comparte con nosotros y con la audiencia. A ustedes muchas gracias por el espacio.